Boa tarde a todas e a todos, buenas tardes. Benvidas, benvidos ao Paraninfo da Universidade da Coruña e a esta primeira sesión de conferencia en código aberto deste ciclo organizado pola Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidade. Permítame, en primeiro lugar, saudar as persoas que me acompañan na mesa. A directora da Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidade, aquí presente, o secretario do Consello Social da Universidade da Coruña e, sobre todo, a nosa conferenciante invitada hoxe, Beatriz Martín Padura. En primeiro lugar, doulle a palabra á profesora Marta Rei García, directora da Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidade. Moitísimas grazas, reitor, secretario do Consello Social da UDC, directora xeral da Fundación FAD Juventud, colegas, alumnado, alumni. Paso al castellano. Buenas tardes a todos. Comentar brevemente, muy brevemente, para todos aquellos estudiantes que no sois estudiantes del posgrado de la cátedra, aprovechar para explicaros muy brevemente qué es la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Es una cátedra de empresa promovida desde el año 2010 en la UDC por el Consello Social de esta universidad y financiada y apoyada por Inditex en el más amplio sentido de la palabra. Esto es financiada íntegramente, pero también apoyada mediante la intervención de profesionales del Grupo Inditex en todas las actividades que desarrolla la cátedra, intervención por descontado, además, pro bono. Y todo este esfuerzo de colaboración entre la UDC, su Consello Social como promotor, y el Grupo Inditex tiene por objetivo crear una comunidad de conocimiento y una comunidad de práctica en materia de sostenibilidad e innovación social. Lo que hace la cátedra es fundamentalmente desarrollar este ciclo de conferencias que hoy arrancamos en su 14ª edición. Desarrolla también un título propio, un curso experto en sostenibilidad e innovación social, el CESIS. Aquí tenemos presentes a alumni destacados de este posgrado, y además desarrollamos proyectos de aprendizaje-servicio en colaboración con entidades del entorno más cercano, porque esta cátedra, desde el punto de vista de la compañía, es inversión en la comunidad. Para que os hagáis una idea, esta semana, sin ir más lejos, en el posgrado de la cátedra estamos hablando, la temática de esta semana son básicamente los impactos de sostenibilidad de las nuevas tecnologías digitales, por un lado, y por otro lado, las nuevas tecnologías digitales como palanca de sostenibilidad. Y en ese sentido nos parecía un lujo contar hoy con nosotros con Beatriz Martín Padura para hablar de lo que es el core de la Fundación FAD Juventud, que es el bienestar y la calidad de vida de adolescentes y jóvenes en España, y en esa ecuación del bienestar y la calidad de vida de los jóvenes incluir, como no, la transformación digital como factor influyente. Yo tengo que agradecerle a Beatriz que esté hoy aquí, muy de corazón, porque acaba de regresar literalmente de Colombia, volvió ayer, y bueno, pues me consta el esfuerzo que ha hecho para acompañarnos exactamente en esta fecha que le hemos pedido y que encajaba perfectamente con la programación de actividades de la cátedra. Y para terminar, por supuesto, dar las gracias a todo el público asistente, de manera muy destacada, no solo al alumnado de esta 14ª edición del CESIS, que se sienta allí, los tenéis, que acaban de entrar porque han bajado de su sesión ordinaria, los alumni que nos acompañan, por supuesto, por descontado, y en general a todo el público asistente, porque el día quizá no era el más invitador para escuchar una conferencia con este falso verano que estamos disfrutando. Muchísimas gracias a todos. Ten agora a palabra Jesús Expósito Prado, secretario do Consello Social da Universidade da Coruña. Señor rector, señora directora de la Cátedra Inditex UDC, señora directora de FAD Juventud,
amigas y amigos. Es para mí un honor estar hoy aquí en el emblemático Paraninfo de la Universidad de La Coruña para participar en la apertura de esta nueva edición del ciclo de conferencias en código abierto promovido por la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad. Agradezco muy sinceramente la acogida del rector, a quien transmito mi gratitud y el reconocimiento en nombre del presidente del Consejo Social, Antonio Abril, quien lamentablemente no ha podido acompañarnos hoy debido a compromisos ineludibles de agenda. Conozco de primera mano y comparto la estima que el presidente del Consejo Social profesa por esta cátedra, una iniciativa nacida hace 15 años al amparo de un acuerdo de colaboración universidad-empresa que desde el principio fue ejemplo de lo que hoy es una exigencia ineludible para las universidades españolas: la articulación de alianzas sólidas con la empresa y la sociedad civil para abordar de forma colectiva los desafíos globales de nuestro tiempo. La Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad ha sabido consolidarse a lo largo de todos estos años como un referente claro en el ámbito de la formación permanente, la divulgación y la investigación aplicada en el ámbito de la sostenibilidad, destacando su fuerte compromiso y lazos con el tejido social, productivo e institucional gallego. Para ello fue diseñada, convirtiéndose en este sentido en un ejemplo paradigmático de transferencia de conocimiento con vocación transformadora. Si hay un espacio donde esa vocación de diálogo y compromiso social se hace especialmente visible, es precisamente a través de este ciclo de conferencias por el que en los últimos 15 años ya han pasado varios cientos de personas. Este año inauguramos en Código Abierto con una reflexión especialmente oportuna: la relación entre la juventud y el entorno digital, una cuestión que interpela directamente a nuestras instituciones, a nuestras familias, a nuestras escuelas y, por supuesto, a nuestras universidades. Los datos disponibles son elocuentes. Según el informe publicado en 2021 por UNICEF España, el 94,8% de los adolescentes posee ya un teléfono móvil con acceso a Internet y la edad media de adquisición se sitúa en torno a los 11 años. El 98% dispone de conexión Wi-Fi en el hogar y en la misma proporción se encuentra registrado en al menos una red social. Llama especialmente la atención el hecho de que la mayoría de ellos gestionen múltiples perfiles en una misma plataforma, adaptando su identidad digital en función del entorno digital al que se dirige. Estas cifras han sido recientemente corroboradas por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad en su informe de abril de 2024, centrado en menores de 10 a 15 años. El 94% de estos menores ha utilizado Internet en los últimos 3 meses y más del 70% dispone ya de un teléfono móvil. La edad de inicio en el uso de dispositivos digitales se sitúa en muchos casos por debajo de los 7 años y un 33% de los menores entre 12 y 16 años se encuentra en riesgo elevado de desarrollar un uso compulsivo de Internet y redes sociales con efectos potencialmente adversos sobre su bienestar emocional, su rendimiento académico y su desarrollo personal. Conscientes de esta realidad, el Ministerio de Juventud e Infancia ha impulsado recientemente un comité de expertos que en diciembre de 2024 presentó al Consejo de Ministros un documento con 107 recomendaciones para la protección de la infancia y la adolescencia en entornos digitales. Entre ellas destaca la necesidad de regular por edades el acceso a dispositivos, revisar su uso en el ámbito educativo, limitar la exposición digital y establecer advertencias claras sobre el efecto del uso excesivo de tecnología. El Consejo Social de la Universidad de La Coruña comparte plenamente esta preocupación. Las universidades pueden asumir un papel protagonista en este debate como agentes formativos, como instituciones de pensamiento crítico y como motores del cambio social. La comunidad universitaria está llamada a analizar, comprender y contribuir activamente a la regulación ética, pedagógica y cultural del entorno digital. No deberíamos permanecer al margen. En este sentido, el trabajo de entidades como FAD Juventud es especialmente relevante. Su directora general, Beatriz Martín Padura, a quien agradecemos muy sinceramente su presencia hoy, representa una de las voces más autorizadas en el ámbito de las políticas públicas para juventud. Desde FAD han impulsado con rigor y compromiso programas pioneros en prevención de adicciones, educación digital, formación en competencias socioemocionales y ciudadanía crítica. Su contribución es esencial para generar marcos de actuación efectivos y responsables. Será sin duda un placer poder escuchar su intervención hoy aquí. Por último, traslado mi agradecimiento una vez más al Rectorado de la Universidad por su apoyo a iniciativas como esta, plenamente alineadas con objetivos del Consejo Social, a la Cátedra Inditex de Sostenibilidad por mantener durante más de una década un espacio de reflexión crítica y plural tan enriquecedor como este, y a todas las personas presentes hoy aquí por su interés y su voluntad de contribuir a un futuro más consciente y más humano. Muchas gracias.
É unha enorme satisfacción para a nosa universidade acoller esta iniciativa, unha iniciativa como esta que une reflexión, ciencia, compromiso social e que forma parte dun proxecto máis amplo no que a UDC leva anos traballando. A construcción dunha universidade aberta, conectada coa sociedade e orientada cara a un futuro máis sostible e xusto. Agradezo especialmente a presenza das persoas que nos acompañan, que nos acompañades nesta mesa, así como de todas as que estades aquí de xeito presencial e tamén a través do streaming. Pásome ao castelán tamén en deferencia a nosa convidada e conferenciante de hoxe. El ciclo que hoy inauguramos nace con el propósito de abordar en clave crítica y propositiva los grandes desafíos sociales desde una mirada interdisciplinar. En Código Abierto no es solo un título, es una declaración de intenciones. Queremos abrir espacios de reflexión y diálogo sobre el papel de las instituciones, las empresas, la universidad y la ciudadanía frente a retos urgentes como la transición ecológica, la justicia social o, como hoy, el impacto de la digitalización en la juventud. Y para comenzar este ciclo contamos con una invitada de excepción. Es un honor presentar a Beatriz Martín Padura, directora general de FAD Juventud, una entidad que lleva décadas trabajando para mejorar el bienestar y la calidad de vida de adolescentes y jóvenes. Beatriz Martín representa una trayectoria profesional ejemplar, con más de 20 años de experiencia en el ámbito empresarial, social y académico. Desde la dirección de FAD Juventud impulsa investigaciones sociológicas, campañas de sensibilización y programas de prevención que abarcan desde el uso problemático de las tecnologías hasta la educación en ciudadanía digital, pasando por la lucha contra adicciones o violencias. Además, su compromiso se extiende a nivel internacional, especialmente en América Latina, donde ha liderado estrategias de cooperación y desarrollo. Beatriz es miembro del Comité Coordinador de la Red Iberoamericana de Educación en Derechos y Ciudadanía Democrática de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Miembro del Grupo del Consejo Español de Drogodependencias y otras Adicciones, CEDOA, del Plan Nacional sobre Drogas y miembro del Comité de Expertos para un Internet seguro y saludable para la infancia. Fue responsable de alianzas estratégicas y fundraising en LATAM, el conjunto de países del continente americano en el que se hablan lenguas romances, específicamente el español, portugués y francés, en ayuda en acción y responsable de programas de apoyo a personas sin hogar en Estados Unidos. Hoy nos acompaña para hablarnos de un tema tan urgente como apasionante, hackeando el futuro juvenil, el reto digital. Una reflexión que nos interpela a todas y a todos como instituciones educativas, que lo somos, como agentes sociales, como familias y, por supuesto, a las y a los jóvenes, muchos de vosotros hoy aquí presentes. El tema y el título de la conferencia no podría haber sido más cercano a los intereses de nuestra universidad. En primer lugar, porque obviamente la juventud, el estudiantado y su formación académica es la razón de ser de la universidad. Y en segundo, porque la UDC, la Universidad de Da Coruña, es una universidad con una muy fuerte presencia de las titulaciones relacionadas con lo digital. A nivel de grado, nuestros estudiantes pueden formarse en ciencia e ingeniería de datos, en ingeniería informática, en inteligencia artificial y también en el grado de creación digital, animación y videojuegos. A nivel de posgrado, contamos con una oferta muy amplia de programas de doctorado y también de másteres oficiales que cubren desde los aspectos más fundamentales hasta los más específicos en el ámbito de las TIC. Bioinformática para ciencias de la salud, ciberseguridad, ciencia y tecnologías de la información cuántica, computación de altas prestaciones, derecho digital y de la inteligencia artificial, en este caso dentro del ámbito de las ciencias sociales, diseño, desarrollo y comercialización de videojuegos, informática industrial y robótica, ingeniería informática, inteligencia artificial, Internet de las cosas, matemática industrial, patrimonio cultural digital, técnicas estadísticas y visión por computador. Un buen número de títulos de máster. Es solo una muestra de la presencia de la digitalización en las titulaciones oficiales que actualmente existen en nuestra universidad.
Desde la Universidade da Coruña queremos agradecerte sinceramente, Beatriz, tu participación y generosidad al compartir tu tiempo y sobre todo tu visión con todas y todos nosotros, reiterando nuestro compromiso a través de iniciativas como la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad para seguir construyendo puentes entre el conocimiento y la acción, entre la universidad y la sociedad. Muchas gracias por ello, Beatriz. Te cedo la palabra pidiendo a la directora de la Cátedra Inditex UDC de Sostenibilidad, la profesora Marta Rey García, que tras tu intervención de hoy también modere el turno de preguntas. Tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, buena tarde. No, es que no sé ni decir esto. La verdad que no lo voy a intentar porque no hablo vuestro idioma, entonces, bueno, voy directamente a castellano. Es un honor estar aquí, lo agradezco al rector, la universidad, por invitarme, a Marta Rey, a la directora de la cátedra, de verdad, no solo por invitarme, sino también por todo el tratamiento que ha habido para que pudiera estar aquí. Francamente, ha sido muy especial. Y también al secretario del Consejo Social, muchísimas gracias por acompañarnos también hoy aquí. A todas las personas que habéis venido hasta aquí y a todas las personas que nos seguís por streaming. Yo voy a dar una panorámica de la juventud en España comparada con la juventud en Europa, basándose en algunos datos de FAD Juventud, y luego vamos a entrar en más profundidad en el tema digital, los usos digitales y los posibles retos que también se nos plantean. Doy datos, pero lo que quiero sobre todo es titulares de cada una de las cosas. Y luego pues entramos en la reflexión. Espero no extenderme demasiado porque es larga, pero si no ya iré viendo caras y vamos rápido. Ahora quería presentar un vídeo, para no contarlo yo, de qué es FAD Juventud. La juventud no solo es protagonista de su presente, sino una pieza clave del futuro. Ellos y ellas son agentes clave de cambio y desarrollo social que, sin embargo, no siempre encuentran su hueco o reconocimiento. Su voz a menudo es ignorada, sus desafíos no siempre entendidos. A caballo entre la niñez y la etapa adulta, se enfrentan a cambios, afrontan riesgos y tratan de construir un proyecto vital que no esté a merced de crisis y avatares. En la Fundación FAD Juventud, dedicamos toda nuestra energía a mejorar su bienestar y su calidad de vida, escuchándoles, dándoles voz y ofreciéndoles las herramientas necesarias para lidiar con lo que se presente en cada etapa de su juventud. Nos esforzamos por conocerles mejor, analizamos su universo, lo monitorizamos, detectamos riesgos y oportunidades y nos anticipamos a las tendencias que puedan llegar a ser perjudiciales. Pero no nos limitamos a la teoría, actuamos a través de proyectos educativos y programas de formación, de campañas de sensibilización y de servicios de información y orientación. También influimos en sus comportamientos a través de sus familias, de su entorno escolar y su comunidad, de la opinión pública y todo aquello que les rodea, siendo relevantes, prácticos, generando impacto social y abriéndoles un abanico de oportunidades reales. Y no lo hacemos solos. Llevamos a cabo alianzas y proyectos con el sector público, con empresas privadas y con otras organizaciones en España y también en Latinoamérica, que se suman a nuestra labor y comparten con nosotros la responsabilidad de hacerlo. Soñamos con una juventud sana, creativa, flexible, curiosa, crítica y comprometida, con voz propia, libre de violencias y desigualdades, preparada para la era digital y con más oportunidades. Y haremos todo lo posible para conseguirlo. Fundación FAD Juventud. Bueno, creo que este vídeo muestra muy lo que es FAD Juventud. Nosotros somos la antigua Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, con lo cual tenemos una historia de prevención y de trabajar todas las habilidades que pueden prevenir muchas conductas de riesgo, pero no solamente es esto, sino otros muchos temas que vamos a hablar hoy, que es entender cuál es la realidad juvenil. Y en primer lugar tenemos que poner orden de magnitud.
Hay 7,7 millones de jóvenes en España que representan un 16%. Es un poquito menos de lo que representa este colectivo en Europa, que es un poco más, el 16,3%. El 16,2%. Esto nos indica, en primer lugar, que es un porcentaje relativamente pequeño y, por tanto, vamos a ver que ha tenido posiblemente menos foco político que otros grupos. Además, nosotros hemos preguntado, porque nosotros preguntamos mucho la opinión de adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años. Y les hemos preguntado qué problemas les afectan. Como veis aquí, la mayoría están relacionados, o una gran parte están relacionados con poder vivir, emanciparse, alquilar una casa, cosas de este tipo. El paro, los salarios bajos, la precariedad de los empleos. Ahora vamos a ir dando datos exactamente de a qué nos referimos, porque si se percibe es que hay una parte de realidad, como lo vamos a ver. Y además, quería presentar esto. Siempre aparecen las fuentes, nosotros investigamos bastante, entonces en cada uno de los sitios se verá cuál es la fuente. La mayoría vienen de FAD Juventud, del Centro Reina Sofía de FAD, pero si no aparecen ahí referenciados. Y este es un barómetro en el que preguntamos sobre cuál es la percepción de las discriminaciones y aparece en segundo lugar ser joven. Esto quiere decir que efectivamente ahí también es una fuente de discriminación el ser joven y por eso a nosotros nos preocupa. Tenemos un índice sintético de desarrollo juvenil basado en fuentes sobre todo de Eurostat, en el que compara, como decía, España con Europa. Y aquí vemos, en principio, dónde nos posicionamos, que es más o menos, luego presentaré la tabla que se verá, estamos en el puesto 32. Y de hecho, mejorando un poquito con respecto a la pandemia, antes de la pandemia, o sea, después ha mejorado un poco, pero también ha mejorado Europa entera, con lo cual, en este índice, que es de elaboración propia, y por tanto, pues nos hemos quedado más o menos en posiciones similares. Nos encontramos, como suele ser bastante común cuando hablamos de índices de desarrollo, puede ser Gini o puede ser en particular, que los países nórdicos y algunos del norte de Europa se posicionan mejor que los países del sur de Europa. Aquí pasa exactamente lo mismo. Y aquí, bueno, las dimensiones las vamos a comentar porque de hecho voy a dar muchos de los indicadores de cada una de esas dimensiones. Y cuando hablamos de vida y bienestar, ¿a qué nos estamos refiriendo? Si son tasas de mortalidad, si son tasas de suicidio o lo que sea. Entonces, como ver a todo el detalle, las vamos a ver con mucha más facilidad. Y además también en este índice comparamos las comunidades autónomas y entonces podemos comparar incluso las comunidades autónomas con diferentes países europeos. Y aquí podemos ver que vuelve a pasar un poco lo que también pasa en otros índices, que el sur de España tiene un menor índice de desarrollo juvenil que el norte de España. En este cuadro, complicadísimo, va a pasar muchas veces, que doy muchísima información, pero solamente aquí importante, ver dónde está la media europea, en el puesto 19, España en el puesto 32, Galicia en el puesto 26, y si veis, en cada una, las barritas indican cada una de las dimensiones. Educación es en azul, empleo es en rojo, emancipación es en verde, vida en morado y tecnología, trico, en amarillo. Entonces, aquí podemos ver cómo puntúa cada una de los países y de las comunidades autónomas. Esto, como se dice muchas veces, está cocinado. O sea, nosotros cogemos un dato de Eurostat y luego le ponemos unas ponderaciones para conseguir estos índices. Y empezamos con en la primera dimensión. En primer lugar, hablamos de los indicadores de vida y aquí miramos tasa de fecundidad. Pues a la baja, por debajo de Europa, algo que evidentemente nos preocupa. En segundo lugar, de la tasa de mortalidad. La tasa de mortalidad, suicidios y mortalidad por accidentes de transporte son de las
pocas cosas en las que estamos por debajo de la Unión Europea, y que además es mejor estar por debajo. Entonces ahora se habla bastante de pues, el tema de suicidio, de bienestar emocional o de malestar emocional, salud mental, etcétera, y nuestras tasas de suicidio son bastante más bajas que las del resto de Europa. Estos son, en el caso de tasa de suicidios como el de accidentes de transporte, es por 1000, es decir, el número de personas, por 100.000, en cambio la mortalidad por 1000. Aquí vemos que aquí ha sucedido que efectivamente en España había una tasa de accidentes de transporte bastante más alto, en torno a las 1000 personas al año aproximadamente, jóvenes entre esas edades, y ahora están en torno a los 300. Ahora voy a dar el dato concreto, 350 de hecho, un poquito más. Y por eso ahora se dice que efectivamente la tasa de suicidios ha superado la tasa de accidentes de transporte, pero ha sido porque sobre todo ha bajado la mortalidad por accidentes de tráfico. Y aquí están los datos concretos, que es importante verlos porque efectivamente hay una diferencia entre hombres y mujeres muy significativo entre hombres y mujeres jóvenes. Entonces, si cogemos el último dato del 23, 256 chicos entre 15 y 29 años frente a 98 chicas. Aquí se ve la diferencia y igual, como decía, la comparativa con Europa. Evidentemente, cuando miramos el tema de fallecimiento están las causas externas y las causas no externas, que son sobre las enfermedades. Otra cosa muy importante, que nosotros lo medimos, aquí ya no son datos del CIS y de Eurostat, sino aquí en este caso son del barómetro que desarrolla la FAD, el barómetro de salud, que de hecho llevamos 4 cortes, lo hacemos cada 2 años y ahora en el 25 vamos a tener un quinto corte, o sea que vamos a poder ver qué pasa con todos los datos que tenemos en los últimos 10 años, ¿no? Pues aquí, efectivamente, lo preocupante es que ya hay el mismo número de personas prácticamente que nunca lo ha tenido con respecto al que ha tenido alguna ideación suicida. Es un tema delicado porque realmente no es lo mismo el querer vivir que el querer morir. Y entonces cuando se pregunta hay veces que hay que entrar mucho más en profundidad. Entonces, de hecho, en este último barómetro vamos a preguntar con más profundidad porque hay muchos matices en todo esto. Pero es algo preocupante de pasar, porque esta es la misma pregunta, de pasar del 56 al 47, que nunca se lo había planteado, es significativo. Y significativo es algo que está sucediendo con el tema de salud mental en la juventud española en estos momentos y en la juventud del mundo, en Europa, por lo que hemos visto en los datos, ¿no? Y cuando preguntamos sobre los diagnósticos, pues también nos preocupa. Aquí vemos la diferencia, nosotros siempre hacemos la diferencia entre hombres y mujeres y además también por edades y por años. Entonces allí podemos ver longitudinalmente cuál es la transición, ¿no? Entonces, una de las cosas que también nos preocupa es que efectivamente cada vez hay más diagnósticos sobre enfermedades mentales. Y aquí, bueno, pues el tipo de problemas diagnosticados. Aquí hay 2 factores que también influyen. Yo diría que 3. O sea, hay un tema estructural, crisis, situación, precariedad, sin duda esto afecta. En segundo lugar, hay un entendimiento del malestar emocional como menos tabú, quizás, o con más importancia de lo que tuvo nuestra generación. Y esto es importante. Es positivo, pero siempre que no se patologice excesivamente y se medicalice demasiado. Que cuando se sienten malestares emocionales no se busque un diagnóstico y, por tanto, y como vamos a ver dentro de un rato también con respecto al consumo de hipnosedantes, que finalmente se busque una causa o un diagnóstico, que al final es decir, me pasa esto, y entonces, por tanto, la solución es de esta manera, de esta otra. Quizás, y esto lo hemos hablado en diferentes entornos responsables de la salud pública española, en la que decir, bueno, ojo, porque efectivamente tenemos que poner foco, tenemos que dar tanta importancia a la salud mental como a la salud física, pero sin medicalizar y utilizar términos médicos para cosas que son de gestión emocional, en muchas de ellas. Esto
muy significativo, muy importante. Nosotros vamos a hacer una campaña dentro de muy poco, dentro de un mes, sale una campaña hablando de todos estos temas y nos parece que entrar en profundidad es necesario, porque se está hablando de la generación de cristal, se está hablando de una serie de cosas que esto tampoco tiene sentido. Y además, sobre todo por esto, porque cuando preguntamos por la felicidad, un 90% siente un nivel de felicidad muy bueno o bueno. Y solo un 10%, no llega al 10%, no está de acuerdo. O no siente ese nivel alto de felicidad. Y cuando preguntamos por qué es lo que más satisface, es fundamentalmente la familia y los amigos. Y lo que menos, el entorno económico, los salarios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora lo veremos por qué. Último, no podemos haber sido la Fundación de Ayuda contra la Adicción y no hablar de esto, ¿no? Entonces, aquí hay varios parámetros para ver lo que llaman prevalencia, o sea, el porcentaje de personas que consumen. Entonces, ahí se habla del último año y del último mes y diario, y una vez en la vida. ¿Vale? Yo he cogido el del último mes porque me parece el más significativo para ver cuáles son los consumos más problemáticos. Entonces, aquí, importante, los consumos de drogas ilegales, esto es población 14-18 años, y nos basamos en una estadística que hace el Plan Nacional sobre Drogas, que tiene datos de los últimos 30. Existe también otra que es para la población general, pero nosotros solemos coger esto porque el consumo adolescente es el consumo que más nos preocupa, de alguna manera. Y por eso, pero tenemos el otro dato también, ¿no? Entonces, en este caso, el consumo de sustancias ilegales, como puede ser todas las que hay aquí, pues no llega normalmente ni al 1%. Es importante, porque estamos hablando de personas muy jóvenes, entre 14 y 18 años, es importante, significativo, pero a nivel de consumo no suele ser excesivamente significativo. Hay que, desde el punto de vista de la prevención, tenemos que estar pendiente de qué surge nuevo y qué modas se producen. Igual que nos pasó cuando empezamos a ver la moda del consumo de atracón, la borrachera, los botellones, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas que suceden por tendencias, porque eso era un consumo mucho más del norte de Europa, que cuando vino a España pues se adquirió, el consumo español está siempre relacionado con el ocio, o normalmente relacionado con el ocio, en estas edades y la socialización, pero efectivamente cogimos patrones que no eran, y entonces, bueno, pues eso también tiene un efecto. Pero me quiero fijar, y no voy a tardar mucho más, en los que ya en las barras son un poquito más grandes. El primero, hipnosedante, lo decía, muy relacionado con los temas de malestares emocionales. Y además aquí están el consumo de hipnosedantes con receta y sin receta, que esto también nos tiene que preocupar, en el sentido de que hay un consumo bastante significativo sin receta. Esto no ha pasado ni siquiera por un diagnóstico ni nada por el estilo, sino que realmente pues acaba cogiendo el medicamento normalmente del hogar, normalmente consumido por sus progenitores, que se los habrán diagnosticado y recetado, pero en este caso pues se hace así. Entonces esto es importante porque es un número significativo. Luego está el eterno, que es el cannabis. Y aquí en el cannabis lo importante es, nosotros hemos hecho un estudio sobre la percepción del cannabis en las personas jóvenes, y es que hay una percepción de riesgo bajísima. Se considera que es natural y posiblemente que sea menos nocivo que el tabaco. Entonces esto es significativo, el ir viendo un poco, porque además se sabe, o sabéis, que hay una corriente importante de regularización en muchos países. Bueno, se habla mucho de este tema, y entonces, bueno, pues es una sustancia, aunque haya bajado un poquito, realmente nos preocupa esa normalización. El tabaco baja, pero no nos debemos de quedar en absoluto nada contentos con esta bajada, porque hay sustitutos, que son los vapeadores y las cachimbas. Entonces eso ha subido como la espuma frente a la bajada del tabaco. El tabaco tiene una connotación bastante negativa, pero efectivamente los otros en absoluto. Entonces esto, mucho ojo también a lo que nos está sucediendo. Y el eterno, el alcohol. Habéis escuchado posiblemente que hay una nueva ley de alcohol y menores, que nosotros allí sí que estuvimos también muy presentes, y la verdad es que un 73,6% de personas entre 14 y 18 años haya consumido alcohol en el último mes, pues francamente es importante, grave y necesario acotarlo.
hay muchas cosas que hay que hacer para acotar esto, porque el gran problema que tenemos con el alcohol es que está tan normalizado, forma parte siempre el invitado en todas nuestras celebraciones, en todas nuestras fiestas, y el consumo adulto pues es reflejo también del consumo adolescente. Y esto, bueno, pues aquí tenemos todos una responsabilidad muy significativa, tanto que esté disponible como nuestra manera de abordar todo esto. Y dejamos la parte de salud y bienestar y entramos en empleo y emancipación. Creo que voy más o menos bien de tiempo. Bueno, si no, es que hay bastante información y si no, corto al final. Bueno, anticipado ya. ¿Cuál es el problema del empleo en España? Pues el empleo juvenil, el doble que en Europa. El desempleo juvenil, el doble que en Europa. Es verdad que hemos bajado. Es verdad que ha bajado, pero y estamos ya en un 21,4, cuando en algunos momentos hemos llegado casi al 50 en algunos rangos de edad, pero bueno, o el 40 en otros rangos. Entonces está en bajada, pero no suficiente, está claro. Y luego además otra cosa fundamental, que es la precariedad de este empleo, que viene, por ejemplo, con la parcialidad involuntaria. O incluso con la temporalidad. La temporalidad ha bajado, se nota esa bajada por la nueva ley de empleo. Y claramente entonces eso ha mejorado la temporalidad. Pero la parcialidad involuntaria, casi 2, y pico veces la de Europa. Y esto y es involuntaria, quiere decir que no es que estés trabajando y estudiando a la vez, o no. Y luego, bueno, esta última, los jóvenes inactivos, es lo mal llamado Nini en su momento, pero nosotros lo calculamos de otra manera, porque efectivamente tiene que estar en búsqueda directa, o sea, que no encuentra trabajo tampoco, entonces si no están estudiando. No es una situación, o sea, hemos intentado quitar el efecto de lo estructural de alguna manera. El otro gran tema. En España no os podéis emancipar en media hasta los 30,5. Ya hemos pasado la barrera de los 30,5 años. Y además veis la línea, España, Unión Europea, años luz. Entonces, bueno, esto es un tema que tiene razones estructurales, como hemos visto, pero también tiene razones culturales. Nosotros somos un país familiístico en el que efectivamente, pues, y por eso se ven, todas estas variables están relacionadas, y cuando hay una alta educación, que es valor refugio, pues entonces hay bajo empleo. O sea, y cuando hay baja emancipación, pues entonces sube la salud y el bienestar, porque se come mejor en casa, la verdad. Entonces, por eso también suceden como todos estos factores. Pero el tema es que en España los adultos en general no valoramos la emancipación como parte de lo que tenemos que hacer. O sea, pensamos que hay que dar una educación, pero no tanto que deberíamos facilitar la emancipación. Entonces, esto está como muy arraigado. Y esto es un problema, porque en otros países consideran la autonomía algo esencial para desarrollarse como adultos y para empezar las trayectorias vitales. Entonces, bueno, pues esto creo que también como adultos nos lo tenemos que revisar un poco, porque es necesario que os emancipéis y que empecéis a tomar una responsabilidad como personas adultas. Bueno, perdón, es necesario que os demos la oportunidad de, o sea, no que os emancipéis, sino que os demos la oportunidad como sociedad de hacerlo. Aquí hablábamos, y ya tres datos más sobre el tema de empleo y emancipación. La mediana en España de salario es 2.000 euros más bajo que en el resto de Europa. Y el coste de vida no es más bajo en el resto de Europa, con lo cual, ahora el resultado. El AROPE, que es la tasa de pobreza en general. Entonces aquí tenemos las tres líneas, tanto de población general como la población joven, como la infantil, los datos. Vemos que mejora un poquito, y antes estábamos por encima, bueno, antes en el 2019 estaba por encima la juvenil que la infantil, y ahora lamentablemente también, y no lo digo porque no me alegre de que baje la juvenil, sino porque sube la infantil, y entonces pues tenemos en España, un país como España, un 30,5% de pobreza infantil y un 27,4% de pobreza juvenil.
Acabando ya con este ciclo, nosotros de todo lo que miramos, aquí solamente tendencialmente vemos que lo que ha empeorado desde la pandemia, porque efectivamente la pandemia influyó muchísimo en todos los datos que os estoy dando y ahí hay puntos de inflexión. Como el ciclo que estoy mirando es desde el 2009 hasta ahora, pues claro, se ve muy poquito el punto, pero realmente sí que hay una tendencia significativa, entonces ha habido ciertos factores que han mejorado desde la pandemia, excepto 3, que es trabajar por el emprendimiento, trabajar por cuenta propia y la capacidad de ahorrar, porque empleados a su cargo muchos están relacionados con eso, con trabajar, o sea, el emprendimiento. Me quedan solo 2 dimensiones y ya entramos. La educación. Bueno, aquí nos situamos muchas cosas por encima de la Unión Europea. En primer lugar, pues tanto en la educación terciaria, o sea, de 25 a 29, como la educación universitaria, estamos bastante por encima de la media europea y tenemos los dos grandes caballos de batalla. El inglés, los idiomas, en general, que estamos mal. Históricamente hemos estado mal, pero tampoco cogemos no llegamos a cogerlo. Y luego la educación, el abandono temprano. Estábamos en el 30%, ahora estamos en el 13%. Ha mejorado muchísimo, pero seguimos muy por encima y el abandono temprano es algo que realmente, si encima no hay unas oportunidades de empleo, etcétera, es que es algo que trunca mucho las vidas de las personas. Porque sabemos que, evidentemente, la capacidad o la posibilidad de emplearse depende muchísimo de la educación, sin ninguna duda. El último, la tecnología. Aquí tenemos miramos varias cosas y vemos pues, el manejo de competencias de información, a cierto nivel, y luego de comunicación digital, o sea, de información y comunicación. Y en este caso estamos un poco por encima de la Unión Europea, de los otros países de la Unión Europea. En el uso de Internet, similar, lo hablábamos, es absolutamente masivo, generalizado. Bueno, ahora vamos a entrar en ello. Lo digital está absolutamente en todo lo que hacemos y ya previsiblemente no va a poder dejar de estar. Entonces, aquí, pues, y además ahora se habla tanto de esto que además mezclamos muchas cosas, porque hablamos de tecnologías, hablamos de dispositivos, hablamos de horas, hablamos de contenidos y todo lo metemos en un batiburrillo de cosas y creo que es muy importante el separar las cosas para entenderlo un poco mejor, sobre todo para buscar soluciones de las cosas que consideramos que hay que buscar soluciones. Pero está claro que las personas jóvenes utilizáis la tecnología para comunicaros, para entreteneros, para informaros diariamente con bastante continuidad. Posiblemente igual que los adultos. Lo que pasa que aquí hay una diferencia, y eso también lo hemos estudiado en ciertas investigaciones. Los adultos pensamos que nosotros, porque tenemos un objetivo en general para utilizar la tecnología, y entonces decimos que ahorramos tiempo, porque hacemos una serie de cosas y pensamos que ahorramos tiempo. En cambio pensamos, le ponemos una connotación bastante negativa al uso de adolescentes y jóvenes porque vuestro uso está más dirigido a explorar y está más dirigido con la comunicación, el ocio, el entretenimiento, y entonces parece que eso es una pérdida de tiempo, porque ¿para qué vas a estar? Pero sinceramente, si pensáramos en el ocio y el entretenimiento analógico, la mayoría de los adultos pensaríamos, qué bien que está haciendo otras cosas. Bueno, pues aquí también tendríamos que hacer un pequeño cambio, que el ocio digital también tiene sus beneficios, es ocio. Entonces, y aquí ahora vamos a ver que efectivamente, pues a lo que se utiliza esas 7 horas que siempre aparecen en titulares enormes, pues a lo mejor se está escuchando música. Bueno, pues eso parece una parte del desarrollo cultural necesario, ¿no? Y de las personas. Entonces, pero no quiero decir, o sea, a veces suena con que estoy defendiendo mucho el entorno digital versus el analógico y ahora vamos a pasar a todos los riesgos, que no, en absoluto voy a minimizar los riesgos, en absoluto. Lo que pasa es que creo que debemos de entender como adultos un uso diferente, una manera de entenderlo y, bueno, y entonces, y quizás
lo más importante para nosotros es el que es necesario un acompañamiento, una formación, un desarrollo de competencias, porque nadie es nativo digital, nadie nace aprendiendo, y mucho menos de ese pensamiento crítico y de ese montón de cosas que se necesitan para hacer un uso saludable, crítico, etcétera, de todo lo que hay. Porque uno de los grandes problemas y de los grandes beneficios que tiene Internet es que hay información ilimitada. Y entonces tanto eso pues puede ser un problema, o información, contenidos me refiero en general. Una cosa importante aquí, esta es una de las investigaciones que hemos hecho, que creo que en general los progenitores no tenemos muy en la cabeza, es que 3 de cada 4 tienen suscripciones de pago. Y muchas de las personas jóvenes dicen que no saben cuánto se gastan al mes en esto. Entonces, bueno, esto tiene que empezar a entenderse, a ver que las horas son muy importantes, y efectivamente poner límites en muchas cosas, sobre todo en personas más jóvenes, es absolutamente necesario. Y ya está más que comprobado que, desde luego, llevar un móvil a la habitación, y además de usarlo antes de los 6 años, o antes por supuesto de los 3, etcétera, pues tiene unos efectos muy nocivos. Pero bueno, todo esto yo creo que se está comentando en muchos sitios, que en absoluto digo que no hay que poner muchos límites en muchas cosas, pero bueno, hay que entender también para qué lo utilizáis, cómo lo utilizáis, qué os interesa y qué es el acompañamiento que tenemos que hacer desde la parte responsable de la educación, ¿no? Que somos progenitores y docentes fundamentalmente, y por supuesto la educación no formal. Otro tema, yo he ido cogiendo datos porque luego os pondré al final la cantidad. Nosotros hemos hecho 10 investigaciones en los últimos 2 años sobre estos temas, entonces son muchísima información, pero datos que a mí me han parecido relevantes, que es, a veces también pensamos que el consumo digital es muy pasivo y que entonces hay scroll infinito, pero 8 de cada 10 crea contenido, y 1 de cada 3 querría ser influencer. Hoy hemos estado hablando un rato sobre esto, y yo creo que lo principal es que realmente, si hay tanto interés, lo que hay que empezar es a tener mucha más formación de qué significa eso, qué responsabilidad tiene uno cuando influye en otras personas, qué ética hay que mantener, etcétera, etcétera, y qué límites hay que tener en muchas cosas. Siempre ponemos hombres y mujeres porque realmente en general hay bastante diferencia, y especialmente en el consumo, en el uso de los videojuegos. Aquí vemos que efectivamente las chicas jóvenes tienen una valoración bastante más negativa, lo usan menos, porque además entienden que es un entorno un poco más, pues más sexista, no solo en los contenidos, sino también en la inclusión. Y entonces esto sucede, y por eso hay mucha más, las mujeres jóvenes se retraen más en este entorno, ¿no? Aquí volvemos otra vez a poner el foco de que efectivamente un 32, paga microtransacciones, y tampoco es consciente de la cantidad. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta, no solo en los tiempos y a qué juegan, sino también qué está pasando con todo esto. Pero también me gusta presentar esto. La mayoría de las sensaciones relacionadas con las redes sociales es positiva. Se habla de diversión, de alegría, de confianza, de ilusión, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es así. Entonces, bueno, para cuando regulemos tenemos que tener esto en cuenta. Hay también otras negativas, tristeza, frustración, y ahora, cuando veamos los riesgos, vamos a ver también por qué se provocan, ¿no?, muchas de estas cosas. Y bueno, las competencias digitales no me voy a extender más, porque efectivamente ya lo hemos hablado antes cuando hemos comparado con Europa, pero claramente os consideráis competentes, evidentemente en el uso de los dispositivos, porque es verdad que el manejo se empieza a hacer mucho antes, y entonces es lógico, pero también en otras muchas cosas que hay que hacer para minimizar los riesgos, y los vamos a ver, cómo realmente sois capaces de hacer muchas cosas para minimizar esos riesgos, pero queda mucho por hacer también ahí, y sobre todo en las etapas iniciales, o sea, más jóvenes. Si estamos hablando de 10, o sea, cuando empiezan a tener ciertos usos, a lo mejor en la escuela, fundamental un acompañamiento, pero luego a partir de ahí, cuando hay un acompañamiento en teoría autónomo, no debería ser autónomo,
No sé si habéis visto la serie Adolescencia, en el que efectivamente, bueno, pues uno piensa que está ahí jugando en su habitación y no sucede nada. Pues no, claro que suceden muchas cosas, ¿no? Y que hay que estar ahí. Y ahora entro con la parte de riesgos. El equilibrio es difícil, es la gran titular, ¿no? Realmente, y además la mayoría de las personas adultas vemos esta parte más negra, más de los riesgos, que pesa muchísimo más, y vosotros lo contrario, las personas jóvenes lo contrario. Entonces, bueno, vamos a ver cómo conseguimos entender cómo generar este equilibrio, lo bueno y lo malo, las dos caras de la moneda. Aquí hay un dato, en mi opinión, también bastante significativo. Nosotros preguntamos por las situaciones que más preocupan y luego las situaciones que más experimentan. Y hay una diferencia significativa. Las que más preocupan siempre están relacionadas con temas económicos, o en general, estafas, suplantación de identidad, privacidad, seguridad, tal cual. Y las que más experimentan son con temas psicológicos, son impactos psicológicos. Aquí hay mucha. Y está muy relacionado con el acoso, con el discurso del odio, con imágenes sexuales que no se quieren, con el miedo a que me insulten. Bueno, es todo muy relacionado con lo psicológico. Entonces, realmente ahí nos tenemos que hacer mirar también, efectivamente, por qué le damos menos importancia o parece que nos preocupa más lo que afecta psicológicamente cuando es mucho más importante que nos afectará económicamente. Hay una parte significativa, pero bueno, también tenemos que mirar los porcentajes. Estamos hablando entre el 10 y el 20% de personas que experimentan este tipo de cosas. Cuando hablamos, porque también lo decimos, ¿cómo ves a tu alrededor? Pues a tu alrededor también ya sí que un 50% ya son porcentajes más significativos, es decir, es bastante común ver este tipo de cosas, todo lo que vemos aquí. Mucho el discurso del odio, la desinformación, que también es un riesgo muy significativo para muchas cosas, aunque nos parezca menor, y el acoso. Claramente el ciberacoso, y muy relacionado con los temas sexuales. Diferencias, no lo he dicho, perdón, chicos y chicas, muy importante. Aquí siempre tenemos que mirarlo desde el punto de vista de género porque hay una diferencia significativa. ¿Cuáles son? Y esto no pretendo ser exhaustiva. De hecho, en el comité se hablaban de otros tipos de riesgos. Bueno, hay muchas categorizaciones, pero así a grandes rasgos. Hablamos de efectos en la salud mental, sin duda. Hay una parte que en el Plan Nacional sobre Drogas, bueno, y en general en todas las asociaciones no se está hablando como de adicción a la tecnología en general, porque además hablar de la tecnología, como decía antes, confunde más que otra cosa, pero sí que está tipificado la adicción al juego con dinero, y el uso compulsivo, no la adicción a las redes sociales y a Internet, ¿vale? Y a los videojuegos. Entonces, esto se mide y en la encuesta que me refería hace un rato con respecto a las sustancias, pues la hay igual con las comportamentales, que se llaman adicciones comportamentales. Entonces, hay un efecto, por supuesto, en esto. Entre un 15 y un 30% estamos observando de personas que pueden llegar a tener problemas de este tipo, o abuso del juego con dinero, que claro, la gente joven sobre todo es más digital. Bueno, hay más presencial que digital, pero bueno, tiene un componente muy, muy especial, porque además, no sé si habéis oído en los últimos años que también ha formado parte también del ocio juvenil, ¿no? El hecho de las apuestas con dinero, bueno, las apuestas, hasta que se ha empezado a regular, pues ahí tenía tema. Por supuesto, importante la presión social, la ansiedad de la imagen, los likes, los contenidos muy relacionados con trastornos de la conducta alimenticia, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego, bueno, la validación emocional, que es eso, los likes, etcétera. Esto claramente, y la dismorfia y todo este tipo de cosas, ¿no? Los filtros, el uso, todo esto está muy estudiado ya, que tiene un efecto claramente negativo. Bueno, sí, entonces voy a comentar directamente el dato, pero
en cuanto al uso excesivo, un 53% se da cuenta de cuando hace un uso excesivo. Y ya se está hablando mucho de la desconexión digital y el hecho de dejar los móviles en muchos sitios. Ahora queda que también los adultos nos apliquemos el cuento, la verdad. Y entonces que también hagamos esa especie de sensación de, efectivamente, cuando no, cuando tiene sentido. Y que, evidentemente, la dependencia del móvil, estar todo el rato mirando y esa ansiedad, pues no tiene ningún sentido. También hay un impacto en el desarrollo, las dificultades de desarrollar ciertas capacidades sociales, está claro, porque se necesita empatía, mirarse, contacto, se necesita una relación física, o sea, una presencia. Entonces, pues bueno, es importante tenerlo en cuenta y el 52%, o sea, la mayoría de los jóvenes piensa que las redes pueden aislar. Y de hecho, luego vemos el otro dato en el otro sentido. Sin duda, desinformación, manipulación, radicalismos, discurso de odio, lo decía, lo veis muy, muy, muy presente. No sé si tan dañino como quizás lo estamos viendo, por lo menos desde nuestra institución, todas estas cosas, pero efectivamente muy, muy presente. Lo que decía antes sobre el tema de las estafas, la seguridad, la privacidad, etcétera, etcétera. Bueno, pues hay claramente una preocupación y como vamos a ver dentro de un momentito, porque voy a enseñar la otra cara de la moneda, pues también sabéis cómo podéis evitarlo y muchas veces tenéis más herramientas que algunas personas adultas, mayores sobre todo, para evitarlas. O sea, somos quizás más target en algunas edades. El contenido inapropiado. Además, se ha hablado mucho, ¿no? Del contenido. Nosotros también hemos hecho una investigación sobre el consumo de pornografía en personas entre 15 y 29 años, siempre es ese mismo rango de edad. Y la verdad que ha habido algunos datos un poco sorprendentes en cuanto no solo a la edad de inicio, sino también la cantidad ilimitada de contenido, muy accesible, muy anónimo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, y gratuito. Y entonces, bueno, esto cómo influye en la educación, en las relaciones en general, las relaciones afectivas, las relaciones sexuales, cómo se sexualiza las cosas que no deberían sexualizarse, bueno, además de contenidos violentos en una gran mayoría, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, bueno, y muy discriminatorios con respecto, y muy vejatorios con respecto a la mujer, en lo que llamamos pornografía mainstream, que evidentemente pues es serio también. Y por supuesto también el contenido violento, cosa que realmente, bueno, pues quizás en la televisión y en otros medios de consumir contenido pues se ha puesto más límites y en cambio pues bueno, vemos que el contenido violento es muy significativo en estos momentos también, no solo relacionado por supuesto con la pornografía que decía antes, sino en general. Y luego el tema de la seguridad y la protección, el sexting, el ciberacoso, etcétera, etcétera, ya, y las diferentes nombres que cada vez vamos encontrando más y más y más porque cada vez hay más efectos, ¿no? O más situaciones. En el caso, bueno, he dicho el dato de pornografía, sí, en general, que era muy masivo, pero vamos, el 68%, como decíamos, y incluso cuando hablan de cuándo consumieron, cuando preguntamos a personas a lo mejor de 16, 18, lo que sea, que cuándo empezaron a consumir, pues sí que un 6% habla de anterior a los 8 años. Entonces eso, bueno, pues... y vamos a la otra cara de la moneda. Que también está. Entonces, la mayoría, y lo hemos visto hace un rato, tiene, o el 41% habla de las sensaciones positivas que tienen las redes sociales. Un 72% habla de que le permite tener mejores relaciones con las familias, con los amigos, con amigos de fuera, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, esto es todavía más significativo con gente diversa, que encuentra mucha más facilidad para, bueno, y el fenómeno fandom, etcétera, etcétera. Entonces, hay afinidades que encuentras mucho más fácil en la red, en lo digital, que en lo presencial. Y eso lo tenemos que tener muy en cuenta también, sobre todo si queremos crear sociedades inclusivas y además, bueno, la diversidad cada vez está más presente y, en mi opinión, más valorada. Yo he sido bastante tiempo responsable de diversidad y realmente para mí es uno de los valores fundamentales la inclusión de la diversidad. Decía, el tema de la desinformación.
Aquí nos enfocamos y decimos mucho que las personas jóvenes sufren mucha desinformación, pero los adultos creo que todavía, como decía antes, somos bastante más carne de cañón. Existen los fact-checkers, existen maneras de combatir la desinformación y el 65% lo hace. El otro, también hemos preguntado por qué no lo hacen, otro porcentaje, y nos dicen a partes iguales, una porque no sé cómo hacerlo y la otra porque me da pereza. Entonces, bueno, pues ahí es donde tenemos que trabajar en las dos cosas, el enseñar y el que no dé pereza. Porque esto se está viendo además en los últimos tiempos que está siendo un problema significativo para todo, para la convivencia, para la ciudadanía, para las democracias y para otras muchísimas cosas más. En cuanto a la ciberseguridad, un 78% habla de que, por ejemplo, puede bloquear, controlar, etcétera, bueno, y configurar de alguna manera para que se tenga mejor privacidad. Y de hecho creo que tenéis las alarmas de qué es una posible estafa bastante más desarrolladas. Pero esto no quiere decir que, como cada vez es más sofisticado, cada vez hay que seguir avanzando en la sofisticación de todo ello. Contenido inapropiado. Lo decíamos al principio, hay toda esta parte de contenido inapropiado y, como decía, ilimitado, que es el gran problema. Por ejemplo, el caso de la pornografía es contenido ilimitado. Pero la mayoría de la gente lo utiliza pues, para oír música, vídeos y cosas que tienen que ver con la información, el ocio y el entretenimiento y la comunicación. Y luego, por supuesto, también como herramienta educativa. Y eso lo hemos vivido en la pandemia. En el mundo entero. Entonces hemos podido comprobar efectivamente si esto puede, haciendo un buen uso, puede ser una herramienta para que sigamos rompiendo brechas, educando a las personas aunque no puedan ir de un sitio a otro, etcétera, etcétera. Es posible que lo pudiéramos hacer bien y es posible que consiguiéramos menos desigualdades y un montón de cosas y una educación mucho más de calidad si lo hiciéramos bien. Pero claro, también está que es nuestra responsabilidad hacerlo bien. Y luego, perdón, que es que justamente me he ido al otro, lo de bloquear, un 90% bloqueamos a gente que no consideramos que nos puede hacer daño o que no nos convence. Y hasta aquí. Lo que me queda es comentar un poco lo que decía sobre lo que hemos hecho con respecto a todo ello, ¿no? ¿Qué ha hecho FAD? ¿Cómo contribuye? Para FAD es muy importante todo lo que tiene que ver con el entorno digital y lo investigamos mucho y hacemos muchas cosas. Entonces, bueno, aquí están las 10 investigaciones que hemos hecho en los últimos años. Hay algunas muy interesantes que yo, la verdad, que recomiendo, porque es que desde que ponemos, por ejemplo, de las familias, de la convivencia en las familias andaluzas, pues ahí vemos cómo realmente es que no se puede generar una comunicación porque casi se están hablando desde sitios diferentes. Y entonces ahí hacemos un programa en el que vemos cómo podemos reparar conflictos, cómo podemos, utilizando la metodología de la gestión de los conflictos, intentar trabajar esto. Porque otra investigación nos decía que es el principal problema, el principal motivo de conflicto en los hogares. Entonces, y cuando ya hicimos este análisis, que es más antropológico, sobre qué estaba sucediendo, nos damos cuenta de que se está hablando de diferentes mensajes, o sea, de diferentes maneras. Y uno, pues es la connotación que os decía antes de, es que tú pierdes el tiempo. Y tú, pero si tú también lo utilizas, ya, yo veis para hacer cosas útiles. Y claro, si partimos de cosmovisiones diferentes, pues difícil, ¿no? Y si además no sabemos gestionar el conflicto, pues difícil, ¿no? Pero bueno, aquí hablamos de la manosfera, antes me refería también a adolescencia, y otro, el entorno digital, la misoginia digital, bueno, toda una serie de cosas que están pasando que además es muy diferente de la otra, de la que sucede en el mundo analógico. Entonces tiene unas claves diferentes y pasan muchas cosas diferentes. Mucho insulto, mucha desmotivación, o sea, todo el desencanto por un montón de cosas que hemos visto se acaba canalizando en que hay una serie de culpabilidades. Parte somos las mujeres y otra parte pues la migración o el colectivo más diverso, LGTBI, etc. Entonces, bueno, creo que esto es importante conocer y además es un fenómeno mundial y es necesario entender los códigos, ¿no? Y lo que está sucediendo. Yo, como soy una apasionada, yo os recomendaría que vierais todos. Además, porque eso lo trabajamos bastante bien, hay una serie de resúmenes que hacemos sobre todo para la prensa, que normalmente en 25 o 30 transparencias se ve gran parte de los resultados.
Y esto es lo que actuamos, o sea, los programas. Los programas, tanto aquí en España, también hacemos cosas en América Latina, en nuestros programas de cooperación, pero bueno, la mayoría están aquí en España, entonces tenemos algunos para el entorno escolar, otros para el entorno familiar, porque sabemos que efectivamente las familias necesitan apoyo. Yo comprendo esa ansiedad digital de cómo esto va tan rápido y cómo me organizo y cómo tal, y también trabajamos, etcétera, etcétera, cómo lo hacemos, pero bueno, con cierta claves y cierta paciencia se puede. Y luego para jóvenes nosotros hacemos, y además apoyado por Inditex, la formación de jóvenes vulnerables en competencias digitales para el empleo, que les va a servir para encontrar empleos menos precarios o encontrar empleo en general. Entonces hablamos de ciberseguridad, de IA, hablamos de datos y además un acompañamiento, soft skills, bueno, toda una serie de cosas que facilita, porque son certificaciones, pues imaginaos, de Cisco, de Microsoft, de IBM, de todo, y entonces, bueno, hay todo un acompañamiento que es necesario cuando realmente pues no se tienen las mismas competencias que jóvenes que tienen más oportunidades y más una vida más sencilla, ¿no? Bueno, más sencilla, perdón, sencilla no es la palabra adecuada, simplemente unas mayores oportunidades educativas. Y también hacemos bastantes campañas. Nosotros tenemos la suerte de contar con los medios de comunicación para apoyarnos en las campañas y entonces pues tienen una gran cobertura. Hablamos de 45.000 impactos publicitarios en televisión, en radio, en un montón de sitios. Entonces esto lleva pasando los 40 años de historia que tenemos. Es una gran responsabilidad, por un lado, porque tenemos la capacidad de influir y de hecho intentamos influir y poner en la agenda política muchos temas y en la agenda social muchos temas, y en los últimos años hemos hablado de estos temas, hemos hablado de la adolescencia y como etapa vital nuestro mensaje era un mensaje un poco particular. La adolescencia es una de las etapas más importantes en el desarrollo. A veces hablamos del 0-3, pero realmente la adolescencia se tiene casi más plasticidad cerebral para poder hacer muchos cambios y además estás en proceso de socialización, o sea que lo bueno y lo malo te puede pasar casi más que de 0 a 3, que estás más protegido. Pero siempre pensamos que a ver si se le pasa esta etapa, en lugar de ver todas las posibilidades que existen para sacar el máximo rendimiento y el intentar. Pero claro, hay una parte muy importante que es hay que dar autonomía. Tienen que ser personas diferentes de nosotros, tienen que ser personas que anden y que se equivoquen y que aprendan de sus equivocaciones. Y eso no es tan sencillo hacerlo. Pues ese es el mensaje que damos en esa campaña. Y luego además nosotros cuando hacemos una campaña de sensibilización normalmente hacemos una web con ciertos recursos, etcétera, para que sea útil. Porque podemos contar una cosa, pero luego si uno no tiene ninguna posibilidad. Entonces, bueno, y aquí, como veis, abre la puerta a su mundo digital. Hablamos de efectivamente, por favor, entérate, no pueden estar en un sitio, entérate qué está pasando, interésate por lo que está sucediendo en el entorno digital de tus hijos e hijas, sobre todo adolescentes. Y acompañar es una tarea de todo. Ahí hablábamos porque se habló mucho de si la responsabilidad es la familia, el docente, la legislación, las tecnológicas, pues no hay respuesta fácil. Todos tenemos algo que hacer en algo como esto, todos. Y todas estas hay que articularlo, ¿no? Y ya está. Aquí, y no lo voy a poner realmente, no, porque aquí hay un vídeo, lo voy a pasar rápido, porque ya estamos justo, ¿no? Estamos los 40 minutos que decíamos. Pero bueno, que sepáis, y ahora va a salir, pero porque estaba automático, pero que sepáis que también estamos en TikTok y entonces ahí estamos intentando, esto es parte del equipo de FAD, que nos ponemos a hablar de ciertas cosas y lo intentamos hacer de una manera bastante coloquial, porque efectivamente no solamente hablamos a los mediadores, a los que estábamos, o a las familias, a los docentes, sino también tenemos que hablar a las personas jóvenes y darles agencia. Para nosotros una de las principales es que efectivamente hablamos mucho de proteger y no de dar agencia, de dar participación, de entender la realidad juvenil y por eso nuestra parte de decir, oye, es que sois arte y parte, sois parte de la solución, tenéis que hablar de sus propios porque además lo entendéis de otra manera diferente. Y este adultocentrismo que tenemos constantemente pues no nos permite muchas veces analizarlo bien. Bueno, no sale el vídeo, estupendo. Y ya está, realmente terminar con efectivamente comprender más y temer menos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Beatriz. La verdad es que ha sido magnífica y yo creo que muy ponderada, ¿no?
Es decir, insta la reflexión, pero de manera muy ponderada. Tenemos ahora un turno de preguntas. Como sabéis, vamos a juntar en un único feed las preguntas tanto del streaming como de la sala. Y vamos a intentar acomodar unos 10 minutos, si te parece bien, de preguntas y respuestas. Entonces, me pongo las gafas. Importante, fenomenal. Vale. Teniendo en cuenta que el acceso al empleo es uno de los temas clave para la juventud en la actualidad, ¿cree que el mundo digital y redes sociales juega un papel importante en las expectativas y perspectivas de la juventud sobre el mundo laboral? Sin duda, porque es la manera en la que uno también se informa, incluso busca trabajo. Entonces, porque realmente ya forma parte, como decía, de la vida en general. Y entonces, bueno, aquí yo creo que hay varios componentes. En primer lugar, como decía, hay un interés en trabajar en el mundo digital. Y este dato de 1 de cada 3 quiere ser influencer. Bueno, ahí creo que lo que es muy importante es entender que efectivamente existe una responsabilidad. El monetizar este tipo de trabajo también no es tan sencillo y no todo el mundo, o sea, hay que trabajar y hay que, o sea, no es algo que puedas hacer mañana, esa especie de idea de que mañana uno es rico haciéndose esto, tanto jugando online como haciéndose influencer, pues eso evidentemente es algo que es pura desinformación y que además los que lo están provocando pues son las personas que quieren decir pues que tienen éxito y todo lo demás. Entonces, para mí, importantísimo el hecho de ver este tipo de profesiones de una forma determinada, pero claro, luego están las otras, es decir, las competencias digitales que hablábamos, la ciberseguridad, datos. Evidentemente, pues hay y esos son los datos que hay a nivel mundial, es posiblemente las áreas técnicas que más van a desarrollarse en el mundo en general, la inteligencia artificial. O sea, se van abriendo tantas oportunidades, entonces no solamente se van a requerir en todas las otras posiciones unas competencias digitales bastante más sofisticadas que quizás hace unos años, sino también todo el empleo relacionado con temas muy técnicos digitales es claramente una de las fuentes de empleo, junto con el empleo verde y posiblemente en España también el audiovisual, son los hubs de empleo más importantes que va a haber o que hay. Y el digital, desde luego, sin ninguna duda. Entonces, ahí un poco claro, o sea, luces y sombras con respecto a mi respuesta y a lo mejor no sé si me he dejado algo, pero bueno, en principio absolutamente presente y necesario. Muchas gracias, Beatriz. Esta pregunta es casi una invitación a hacer nuevos proyectos en colaboración. ¿Existe desde FADA algún proyecto de investigación sobre el impacto sobre el medio ambiente que tiene el consumo de IA entre los jóvenes? No lo hay. Nosotros hemos investigado sobre temas de la percepción o si es una bandera de la juventud del tema de medio ambiente, pero nosotros no hemos, o sea, porque ahí tendríamos que mirar, nuestra metodología es preguntar sobre percepción. Entonces, en general, para medir el impacto que tiene el uso de la IA, tendríamos que ir a otro tipo de metodología. Somos un centro de sociología, entonces podríamos preguntar sobre la percepción, si consideran que el uso de la IA tiene un impacto medioambiental. Y eso en alguna ocasión, porque hemos investigado sobre qué consideran sobre el consumo digital. Entonces, pues el consumo, o sea, quiero decir, la compra digital y el impacto en el medio ambiente. Y entonces, en general, las personas jóvenes son conscientes de que existe un impacto negativo del uso masivo de la IA, del transporte en la última milla por el consumo digital, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo este tipo de cosas, de hecho, tienen una conciencia medioambiental superior a otras generaciones, ¿no? Es su primera bandera. Y esto lo hemos visto en diferentes, es lo que más les preocupa posiblemente, y ahí hemos estado hablando de calidad de empleo, etcétera, etcétera, pero desde luego el medio ambiente es una de sus principales, pero nosotros no utilizamos ese tipo de información e investigación así en el impacto
Muchas gracias. ¿Hay buenas prácticas que se puedan importar de otros países para proteger a los jóvenes en lo referente al reto digital? Ahora mismo, la respuesta es que no lo sé. Porque ahora mismo estamos mirando muchas cosas en Europa y en el mundo de qué está sucediendo. Entonces, o qué se puede hacer. Además, es que la manera de entender esto es que hay que separar una cosa a la otra. Es que no es lo mismo el estar hablando, por ejemplo, del uso de tecnología en las escuelas, que hay países que habéis oído, sobre todo algunos países nórdicos, que están diciendo que tienen que volver a marcha atrás y el uso de los libros. Otros países están decidiendo que no, que se mantienen. De hecho, Estonia y compañía están son uno de los países que están trabajando más en las competencias digitales y salen en PISA mejor que otros. O sea, que aquí PISA sale mejor. Tanto si haces una cosa u otra, pero sobre todo ahora mismo creo que es Estonia el que sale mejor en PISA con una competencia digital muy, muy trabajada en los colegios, entonces en los centros escolares. Entonces, efectivamente, con respecto a eso, con el uso, parece que la lógica sería decir si se hace un buen uso y se ponen ciertos límites en ciertas cosas y además muy mediada por el docente y que el docente tenga claro qué objetivo tiene y no utiliza la tecnología de per se, sino con un objetivo claro en el que sea necesario utilizar la tecnología, ¿no? Tiene cierto sentido. Los diferentes países están haciendo cosas muy diferentes. El discurso está enormemente polarizado. Si luego hablamos de protección, por ejemplo, de pornografía, pues efectivamente hay países que están haciendo una cosa u otra y España también está haciendo cosas. Entonces, está claro que ir a una armonización de la verificación de edad a nivel europeo tiene todo el sentido del mundo. También, ya veremos a ver eso cómo puede traducirse, porque eso va a decir que también verificamos edad los adultos y entonces a veces la pérdida de anonimato puede ser un problema para personas adultas, pero bueno, ahí están sucediendo cosas en otros países que también tienen cierto sentido, que pueden considerarse de alguna más que buena práctica, armonización. Y entonces eso, si cuando ya hablamos en los diferentes países decimos, oye, esto tiene lógica que lo hagamos, como es esto de la verificación de edad, por supuesto. Evidentemente, en Europa estamos en una posición un poco diferente con respecto a Estados Unidos con el tema del uso de los datos, la privacidad, tal cual. Entonces, todo eso también por la gobernanza del dato. Aquí hay geopolítica también. Entonces, bueno, a mí me parece que el hecho de hablar de derechos humanos, de protección con respecto a todo esto, de no mercantilizar a adolescentes y jóvenes, sobre todo a niños, niñas y adolescentes, más que pues muy importante también, qué se hace con el uso de esos datos, etcétera, etcétera. Todo esto también es muy significativo. Entonces, yo diría que creo que es mejor práctica lo que está sucediendo más en Europa, aunque es un poco proteccionista, con respecto a lo que está pasando en otros países, como por ejemplo en Estados Unidos. Entonces, claro, son tantas cosas y si hablamos de desinformación, por ejemplo, en España tenemos más fact-checkers que ningún otro país europeo. Entonces, pues eso me parece una buena práctica de España con respecto a otros países, porque la labor de un fact-checker es importante también y que lo conozcamos, etcétera. Entonces, bueno, eso podríamos decir que nosotros estamos liderando ciertas cosas. Con respecto, es que, como digo, como hay tantas aristas de cada una de ellas, pues entonces es difícil. En temas de salud mental, etcétera, bueno, pues yo creo que el excesivo alarmismo que estamos viendo en algunos países creo que es un problema con respecto a, porque como digo, es importante entender los efectos que produce y no podemos mezclarlo todo a unas edades, por una cierta usos, consumos, contenidos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí yo siempre digo que en el fondo la mejor práctica, y no sé qué país está más avanzado en ello, sería que tanto desde el punto de vista de las familias lo adquiriéramos o consideráramos que la competencia digital es absolutamente fundamental y no solamente para hacer un buen uso seguro, sino sobre todo para ser un buen ciudadano digital, es decir, hablar de respeto, hablar de una serie de cosas que normalmente no hacemos. Pero no sé qué país lo está haciendo muy bien en eso, la verdad. Muchas gracias. Bueno, voy a intentar unir un par de preguntas porque se nos acaba el tiempo y hay un montón de preguntas. Entonces, en una sola pregunta. Hay un par de preguntas que se refieren a, por un lado,
cómo las nuevas capacidades de la IA, me imagino que se refiere a IA generativa, para crear imágenes y arte, entrecomillado, pueden afectar al desarrollo creativo de los jóvenes. Esa es la primera parte de la pregunta fusionada de varias. Y la segunda parte sería, ¿han afectado negativamente al desarrollo cognitivo de los jóvenes estudiantes las tecnologías digitales? ¿Se observa una mayor dificultad en los jóvenes a la hora de desarrollarse en un entorno formal, de comunicarse, de escribir? A la primera pregunta, hay cosas buenas y cosas malas. Efectivamente, posiblemente las personas que quieren facilitar el trabajo y bajar, hacerlo regular y en tiempo muy corto, pues posiblemente el efecto es negativo, claro, porque tienen el resultado y entonces no hay esfuerzo ahí. Cuando es lo contrario y la persona quiere aprender de todas las posibilidades, posiblemente es lo positivo. Es decir, cuando tenemos herramientas, y yo tengo una hija arquitecta que realmente utiliza muchas herramientas, y cuando vas sacando y tienes más posibilidades, pues sacas mucho más de ti mismo, porque las cosas, algunas de las cosas más básicas las puedes sacar de la máquina y tú ya te queda lo bueno, lo que realmente puedes añadir valor. Pero hay que ser de una manera determinada para intentar hacerlo así y no hacerlo de la otra manera. Entonces, yo personalmente, que utilizo bastante IA para ciertas cosas, pues yo no me considero que estoy pensando menos, sino que estoy haciendo ciertas cosas más fáciles y tengo más tiempo para otras muchas que me interesan. Pero claro, es que depende un poco del uso. Y con respecto al desarrollo cognitivo, no hay todavía evidencia científica hacia un lado u otro. Se está hablando de que efectivamente hay más plasticidad neurológica, porque efectivamente hay muchas conexiones por muchas cosas, pero también se pierden otro tipo de conexiones importantes por la falta de atención, de retención, de experiencia. Es decir, se aprende haciendo y se aprende también con mucho contacto y con muchas cosas. O sea, el aprendizaje así, como si nos inoculáramos el conocimiento, pues no es posible. Entonces eso, pues también. Hay clara déficit de atención, sobre todo si se utilizan pantallas a muy temprana edad, o sea, eso también está investigado. Entonces, bueno, dentro de todas el desarrollo cognitivo es pues, bastante amplio. Entonces, otra vez, parezco que no termino de decir si positivo o negativo, pero es que es verdad, efectivamente, otras dos caras de la moneda. En algunas cosas sí, en otras cosas no. Muchas gracias, Beatriz. Yo creo que ya no hay tiempo, si os parece, si le parece al rector, yo creo que ya no hay. Lo siento, a lo mejor... Quedan muchas preguntas, pero bueno, a lo mejor en el networking puedes atender alguna de ellas. Pues si me he alargado demasiado o he contestado muy largo, lo siento, la verdad, por las personas que han preguntado y no he podido contestar. Muchas gracias a todas las personas asistentes a esta sesión por vuestra atención, por vuestra implicación y participación. Damos por concluida esta sesión. A continuación, como ya decía también Marta, tendremos un breve encuentro networking en la planta baja, justo en la cafetería, que está pues justo debajo de donde nos encontramos ahora. Gracias de nuevo.